Me tomé 4 o 5 matecitos rápidos. Hoy está un poquito más fresco acá en Santa, así que podemos tomar mate. Estos otros días era medio imposible. Acá también refrescó mucho. Ah, qué bueno. Se pudo dormir anoche. Se puede dormir bien, qué bueno. Muy bien, vamos a continuar. Indicadores de fe. Vamos a hablar de dos relojes que tenemos que tenemos en nuestro ser, en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro ser interior, que son como dos relojes, así como el auto tiene el relojito, el indicador de nafta y de aceite, que es tan importante para el buen funcionamiento del vehículo, ¿no? Que esos, esos indicadores estén arriba del nivel mínimo, jamás pueden estar debajo del mínimo, ¿bien? Si no, se va a detener el vehículo. Estas son dos cosas que necesitamos siempre estar chequeando y que eso nos va a estar avisando cómo está nuestra fe, ¿no? Si tenemos bien alimentado el espíritu de fe. Veamos estos indicadores de fe. La convicción produce gozo, uno de los primeros indicadores. ¿Bien? Primera de Pedro 1:8, hablando de Jesucristo, a la iglesia, le dice, ustedes lo aman, a quien aman sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo vean, se alegran con gozo inefable y glorioso. ¿Bien? Que era la fe, la convicción de lo que no se ve. Así que no están viendo a Jesús los creyentes de la segunda generación. Pedro sí lo vio y lo vio resucitado también, pero ahora los creyentes que le está hablando no lo veían a Jesús. Sin embargo, ¿por qué se manifestaba la fe de ellos? ¿Cómo se manifestaba la fe? Se manifestaba por el gozo. ¿Bien? Cuando nosotros nos gozamos en la presencia de Dios, eso es manifestación de nuestra fe en Él. ¿Bien? Nadie que no tenga seguridad de que está en comunión con Dios va a estar teniendo gozo. Eso lo podemos ver cuando medio llevamos a alguien obligado, ¿no? A la iglesia, o lo hacemos orar un poco medio obligado, ¿no? Entonces cierra un ojo, mantiene abierto otro y bueno, está esperando que pase el tiempo. ¿Por qué? Porque no cree que está perdiendo tiempo, ¿no? Cree que no está haciendo nada productivo. Ahora, de repente, otra persona está haciendo lo mismo, está orando, ¿no? Y comienzan a caerle lágrimas y comienza a sonreírse y a gozarse en la presencia de Dios. ¿Qué pasó? ¿Bien? Bueno, esa es la manifestación de la fe. Esa es la manifestación de la fe. Está creyendo y a través de esa fe está teniendo una relación con Jesucristo. Eso que le trae, eso le trae gozo. Bien, el persuadido de lo que está esperando también lo está esperando con gozo. El persuadido, el convencido, fe nuevamente, es convicción de lo que no se ve. El que tiene convicción de lo que está esperando, ya lo está esperando con gozo. Se está gozando por adelantado. ¿Bien? ¿Por qué? Porque sabe que va a estar recibiéndolo, aunque todavía no lo tenga. Imaginemos el chiquito que le dijeron que los reyes le iban a traer la bicicleta. ¿Bien? Apenas escucha esa frase, ya empieza a saltar de la alegría.
y tal vez es 1 de enero y faltan 5 días para que los reyes le dejen la bicicleta arriba de los zapatitos. ¿Eh? ¿Y por qué está saltando? ¿Por qué se está gozando si todavía no la tiene la bicicleta en la mano? Porque quien se la dijo es de confianza, ¿no? Tal vez los padres le dijeron, ¿no? Los reyes te van a traer la bicicleta. Y si se está gozando es porque lo escucharon a los padres decir otras cosas y cumplir, ¿bien? Cuando se la decían. Cuando mis papás me dicen algo, ocurre. ¿Bien? Entonces, ¿eso qué le produce? Le produce gozo por adelantado. Bueno, la verdadera fe nos mueve al gozo. ¿Bien? ¿Cuándo? Cuando estamos creyendo, no cuando ya llega lo que estamos esperando. Cuando estamos creyendo. Entonces la fe se va a manifestar por el gozo. Cuando nosotros estamos creyendo ya en la palabra de sanidad, ya empezamos a disfrutar esa sanidad y nos empezamos a gozar por esa sanidad. Y pero todavía no está sano. Dice, yo ya lo tengo en el espíritu, ya me gozo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque lo está recibiendo ya en el espíritu, ya sabe que está dado. ¿Bien? Recordemos a ese chiquitito que recibió la palabra 6 días antes, 5 días antes de recibir la bicicleta. Ya se estaba gozando, sabía que era un hecho. Ahora es cuestión de esperar, pero ya es un hecho. Así que se goza. La fe trae gozo, uno de los indicadores. Y el otro indicador es paz. ¿Bien? Los dos son la confirmación de la convicción, de la persuasión que tenemos, de que estamos persuadidos de que lo que dice la palabra de Dios será de esa manera. Romanos 15:13, y el Dios de paz los llene de todo gozo y paz en el creer, en la fe. Gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Bien? En ese tiempo que están esperando, ¿bien? Que sean llenos de gozo y paz en la fe. Estos son dos indicadores que deben estar en nuestra alma activos, que nos dicen que ahí está la fe, que la fe está actuando. ¿Bien? ¿Qué pasa si no tenemos gozo, si no tenemos paz con respecto a una situación? Necesitamos seguir alimentando la fe. Necesitamos seguir alimentándonos. ¿Qué pasa si no tengo gozo y si no tengo paz con respecto a la batalla de la enfermedad con la que estoy luchando? Quiere decir que todavía no tengo la fe suficiente. ¿Bien? Porque el gozo y la paz es el resultado de la fe correcta. ¿Bien? Entonces necesitamos seguir alimentándonos. ¿Qué pasa si el indicador de alguno de los dos relojes, de la nafta o del aceite, está marcando debajo del mínimo? Es señal de que necesitamos agregarle aceite o agregarle combustible. De la misma manera el gozo y la paz. Si está el indicador del reloj debajo del mínimo, necesitamos agregar fe, alimentar esa fe para que suba el nivel. Necesitamos más palabra de Dios. Necesitamos menos pronósticos negativos, menos estar atentos a las circunstancias, menos noticieros, menos redes, menos estar hablando con gente negativa, con gente incrédula, menos de eso y más de la palabra de Dios, más de libros de fe, más de libros de sanidad, más de mensajes en YouTube de predicadores que nos animen a la fe, llenándonos de eso. Eso tiene que estar llenando nuestro tanque. Estemos siempre pendientes a estos dos indicadores que nos dicen verdaderamente cómo está nuestra fe con respecto a ciertas áreas. ¿Bien? ¿Tengo gozo y tengo paz con respecto a esta área? No, bueno, es señal de que necesito
alimentar más la fe, ¿bien? Hasta subir el nivel y mantenerme por arriba del mínimo, ¿bien? Como el preso que recibe el mensaje de indulto, puse ahí el ejemplo, ¿no? Lo ven los otros presos y él sigue detrás de la reja. Y dice, ¿por qué se está riendo este tipo? Y porque alguien vino y le trajo la noticia y dijo, vos vas a salir libre dentro de 2 semanas, dentro de 3 semanas. ¿No? Ya se está por firmar tu indulto. ¿No? Ahora, miramos las circunstancias y decimos, ¿sigue detrás de las rejas? Sí, sigue detrás de las rejas. ¿Qué diferencia tenía con estar detrás de las rejas ahora y de estar detrás de las rejas hace 1 año atrás, cuando lo metieron preso y que estaba triste, estaba deprimido? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que ahora tiene el mensaje. Tiene el mensaje de que va a salir. ¿Bien? ¿Y eso qué le produce? Eso le produce gozo y le produce paz. Hasta un día antes, tal vez no podía dormir. Hasta un día antes estaba desesperanzado. No tenía propósito en la vida. Ahora, por un mensaje, ¿no? Por un mensaje que lo cree, ya empieza a planificar qué va a hacer dentro de 3 semanas cuando salga. Por un mensaje que creyó. Esa es la fe en la palabra de Dios. Miramos la circunstancia y tal vez en lo natural seguimos detrás de las rejas, hablando de enfermedad, ¿no? Seguimos detrás de las rejas, seguimos teniendo los mismos síntomas, seguimos en la cama, seguimos con todos los mismos síntomas. Las circunstancias parece que no cambiaron, ¿no? Pero ahora tenemos el mensaje. ¿Bien? Y si creemos en ese mensaje, va a traer gozo y va a traer paz. Bienvenida, Vero, bendiciones. Y si creemos en el mensaje, esto va a traer gozo y va a traer paz. Y así como ese preso que recibió el mensaje solamente de que iba a ser indultado, ¿eh? y le transformó el carácter, le transformó el gozo, la desesperanza se desvaneció y ahora tiene esperanza, el despropósito se desvaneció y ahora está planificando. De la misma manera, nosotros actuamos en fe. ¿Las circunstancias siguen siendo las mismas? Sí, son las mismas. Pero ahora tenemos el mensaje que nos dice que vamos a ser libres de eso. Entonces, estos 2 indicadores nos dicen cómo está nuestro reloj espiritual, nuestro reloj de la fe. Si no hay gozo y no hay paz, es porque no tenemos convicción del mensaje. Necesitamos alimentarnos más de ese mensaje para que suban los niveles de estos 2 relojes y no estemos ahí en el mínimo. ¿Bien? El que anduvo con tanques al mínimo sabe que es malo. ¿Bien? Nosotros varias veces anduvimos con tanques al mínimo y no es bueno, ¿no? ¿Por qué? Y porque abajo de todo queda como toda la basura, ¿no? Entonces se tapan los carburadores, se tapan los inyectores. ¿Bien? Siempre es mejor tener de 1/4 de tanque para arriba. ¿Bien? 1/4 tanque, medio tanque para arriba. Entonces cuando ya estás llegando por el cuarto, sabés que tenés que ir a llenar de nuevo. Estás llegando por el cuarto, sabés que tenés que ir a llenar de nuevo. Entonces siempre va a estar andando el violín un motor. Un violín, al revés lo dije. Siempre va a estar andando el motor un violín. De la misma manera en la fe. Si nosotros andamos con el tanque lleno, se nos van a tapar los inyectores de nuestra vida de fe. Vamos a empezar a fallar. ¿Bien? No debemos dejar que bajen los relojes del mínimo. Debemos alimentarnos diariamente en la fe y chequear continuamente estos 2 relojes, el gozo
y la paz. ¿Bien? Teniendo tantos testigos, dice el autor de Hebreos, y pone como ejemplo a todos los del Antiguo Testamento, desde Abel, el testimonio de Abel, de Enoc, de Noé, de Abraham, de Sara, Isaac, Jacob, y teniendo esa tan gran nube de testigos, ¿bien? Dice, pongamos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el principio y el fin de la fe, el cual por el gozo, y ahí estamos hablando de uno de los relojes, de los indicadores de fe que estamos hablando, ¿no? El cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y finalmente alcanzó ese gozo, se sentó a la diestra del trono de Dios. Así que desde el mensaje, veamos una línea de tiempo. Tenemos el mensaje del gozo que está delante, tenemos el cumplimiento del gozo, y entre medio, ¿qué está? El tiempo de espera. ¿Bien? Así que desde que recibe el mensaje, ya se goza con lo que hay adelante. Y ese gozo, ¿qué le hizo? Menospreciar lo del medio, menospreciar el oprobio. ¿Por qué? Porque no tenía puesto los ojos en las circunstancias intermedias, ¿no? Tenía puesto los ojos en la victoria final. ¿Bien? Entonces, por el gozo puesto delante, logró pasar por la cruz y menospreciar el oprobio. Y él es nuestro ejemplo, dice. Debemos hacer como él hizo. Entonces, cuando recibimos la palabra, bien, ponemos nuestra mirada en el gozo puesto delante y menospreciamos ese tiempo intermedio, poniendo nuevamente el ejemplo del preso que recibe el indulto. El preso que recibe el indulto, al recibir el mensaje, ya empieza a planificar y ya empieza a gozarse de lo que va a hacer cuando esté saliendo libre. ¿Bien? Y eso lo hace menospreciar tal vez las semanas o los meses que todavía le queda detrás de las rejas. Y si miras las condiciones son negativas. Él está privado de la libertad todavía, ¿no? Sin embargo, está con gozo. ¿Por qué? Porque tiene su mirada puesta en el gozo que está delante. ¿Bien? Eso es lo que hace la fe, justamente. Y debemos estar alimentándonos del mensaje, manteniendo ese gozo arriba. Ese mismo gozo nos lleva a menospreciar las pruebas como Jesús. Primera de Pedro 1:7 dice, para que sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Bien? El medio entre el mensaje y el obtener la respuesta, ¿bien?, es el tiempo de espera, el tiempo de prueba, para que sometida a prueba nuestra fe, ¿bien?, sea hallada en alabanza, en gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Sin prueba no se puede actuar en fe. ¿Bien? La prueba es lo que va a purificar la fe, lo que la va a manifestar justamente. ¿Bien? Por lo tanto, no debemos dejar que se apague el gozo y que se apague la paz. Siempre tengamos presentes estos dos indicadores, estos dos relojes que hay en nuestro espíritu, chequearlos siempre. ¿Por qué? Porque cuando se detienen, se baja el nivel de uno de los dos, se apaga la vida de fe. Así como si se baja el nivel de nafta, se apaga el vehículo, si se baja el nivel de aceite, se recalienta el motor y se arruina el vehículo. Cuando se baja el gozo, cuando se baja la paz en nuestra vida, se apaga el andar en fe.
Y el justo vivirá por la fe, dice la palabra de Dios. Una y otra vez nos lo dice. Mas el justo por la fe vivirá. Debemos andar en fe día tras día, ¿no? Así que no debemos permitir que estos dos niveles se bajen. Analicemos nuestras vidas y cuando nos encontremos con falta de gozo o con falta de paz, eso es evidencia de que nos está faltando alimentarnos en la fe. ¿Bien? Llenar el tanque de nuestra fe. Estamos andando con la reserva y no podemos andar con la reserva. Se nos van a tapar los inyectores. ¿Bien? Si tenemos falta de gozo, analicemos por qué es. ¿Bien? Hace tiempo que no tengo gozo, hace tiempo que no tengo paz. Bueno, ¿por qué situación no tenés paz? ¿Problema de salud? Bueno, necesitamos alimentar la fe en esa área. ¿Bien? ¿Qué dice la palabra de Dios con respecto a la salud? ¿Bien? Y alimentarme y alimentarme y alimentarme y alimentarme hasta que se suba el nivel de fe en esa área. No tengo paz, no tengo gozo por la falta de recursos, porque no puedo pagar las boletas, porque no me alcanza, porque no llego a fin de mes. Bueno, alimentémonos con respecto a la provisión de Dios. ¿Bien? Y nos alimentamos de palabra y nos alimentamos y nos alimentamos. Mi Dios suplirá todo lo que falta. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida. ¿Bien? Nada nos faltará. Él es mi proveedor, Él es el dueño de la plata y del oro. Y ahí hacemos el estudio y nos alimentamos de palabras de fe y nos alimentamos y continuamos alimentándonos hasta que suba el nivel de fe en esa área y le gane a la ansiedad. ¿Bien? Porque ese temor nos lleva a la ansiedad y eso es porque estamos metiendo la cabeza pendientemente en el problema, en las circunstancias. ¿Bien? Necesitamos sacar la mirada de eso. Imaginémonos si Jesús hubiese estado pensando todo su ministerio en la cruz. ¿Bien? Hubiese puesto su mirada en la prueba. Hubiese vivido, se hubiese levantado todos los días deprimido. ¿Bien? Entonces, en Getsemaní, él sufrió toda la angustia comprimida en unas horitas, nada más. Y la batalló peleando, y la batalló, y la batalló, y la batalló, y la venció, y listo, y pasó por la prueba. ¿Bien? Pero él sabía que era sacrificio desde muchísimo antes. Él ya lo sabía, pero no tenía puesta la mirada en eso. ¿Bien? Hay veces que la gente dice, no puedo dormir porque mi cabeza se me va a los problemas, el problema con mis hijos y el problema económico que tenemos, que no puedo pagar, o un juicio que tenemos, o porque esto, porque lo... Bueno, está la cabeza puesta en la situación adversa. ¿Bien? Es como si Jesús hubiese estado pensando todo el tiempo en la cruz. Bueno, nosotros estamos haciendo lo mismo. Estamos pensando todo el tiempo en la prueba, todo el tiempo en la prueba. No debemos tener puesta la mirada en la prueba. Y eso significa que estamos mirando las circunstancias adversas en vez de estar mirando al autor y al consumador de la fe, a la promesa, a la palabra de Dios. Entonces, respecto al área que nos está trayendo ansiedad, debemos llenarnos de palabra de Dios. ¿Qué dice Dios con respecto a eso? Y descansar en la palabra de Dios, alimentarme y alimentarme y alimentarme y alimentarme hasta que suba el nivel de mi fe, ¿bien? Y pueda descansar en eso y la ansiedad ya no tenga lugar en mi vida y pueda estar en paz nuevamente y mantenerme en ese lugar de paz. El gozo y paz debe ser nuestra forma de vida. ¿Bien? Si analizamos la vida de todas las personas, todos tenemos más o menos las mismas pruebas. ¿Bien? ¿Cuál es la diferencia entre uno que tiene gozo, que se levanta, que lo ves bien, fortalecido? Uy, tal vez dice uno, este no tiene ningún problema. Sí, hay un montón de pruebas, ¿no? Hay un montón de pruebas. ¿Cuál es la diferencia con el que todo el tiempo se está quejando, con el que no tengo la mirada puesta en las pruebas? No, no está la mirada puesta en las pruebas.
Está la mirada puesta en la palabra de Dios, en lo que Dios va a estar haciendo, ¿bien? En lo que Dios promete. Entonces, eso trae gozo y trae paz a nuestras vidas. Necesitamos cambiar el enfoque. ¿Bien? Y eso justamente, ese cambio de enfoque, que es fe, esa fe es lo que produce el cambio. Porque el otro que está deprimido todo el tiempo y que está encerrado en un círculo vicioso, mirando esa prueba una y otra vez y esa dificultad, está encerrado ahí. ¿Qué está haciendo? Está andando por vista. ¿Bien? Y el que anda por vista es como un hámster que está arriba de la ruedita esa, de la ruedita del ratón, que corre y corre, corre y gira y no avanza a ningún lado. ¿Bien? Recordemos que el que habla las circunstancias no está cambiando nada, está llegando tarde. Nosotros no tenemos que ser descriptores de circunstancias, tenemos que ser profetas. No tenemos que hablar lo que está pasando. No hay que hablar lo que está pasando. No hay que hablar el resultado del análisis. Tenemos que ser profetas. El profeta está hablando lo que dice la palabra de Dios por sobre esa circunstancia. Así que todo el mundo es descriptor de circunstancias. Describen las circunstancias que pasan. Los noticieros describen las circunstancias que pasan. La gente a nuestro alrededor, los vecinos, describen las circunstancias que pasan. ¿Viste lo que pasó? ¿Te enteraste de lo que pasó? Esto están describiendo las circunstancias que pasan. Nosotros no tenemos que describir las circunstancias que pasan, porque describir las circunstancias que pasan no cambia nada. Lo que cambia es hablar en fe. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Entonces, ¿qué circunstancia quiero cambiar yo? Una económica, una de salud, una de problemas, relaciones interpersonales. Bueno, no hablo las circunstancias, hablo lo que dice la palabra de Dios respecto a eso. Me determino a no hablar las circunstancias, porque hablar las circunstancias no cambia nada. Yo voy a hablar lo que dice la palabra de Dios. ¿Bien? No hablo del hijo perdido, que es describir las circunstancias. Sí, no, está cada vez peor, está perdido. Hablo lo que dice la palabra de Dios. No, mi casa y yo serviremos a Jehová. Es un siervo de Dios. Lo bendigo, va a ser grande. Soy profeta, no soy descriptor de circunstancias. Hablo la palabra de Dios. Llevo la palabra de Dios a la circunstancia. ¿Bien? Así que chequear siempre estos dos relojes. Cuando se apagan, se detiene la vida de fe. Mantengamos atentos a cómo estamos en gozo y en paz. Le continúa diciendo a Timoteo, que ya estuvimos hablando de Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y de amor y de dominio propio. ¿Bien? Nuevamente, ahí el pasaje de necesitamos estar alimentando esto, alimentando este espíritu de fe y alimentando y analizando estos dos indicadores, ¿no? Gozo y paz. ¿Bien? Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Avivando ese fuego se va el temor, se va la ansiedad, se va el espíritu de cobardía. ¿Y qué se va a estar manifestando? El poder, el amor, el dominio propio. ¿Bien? Se va a estar manifestando en nosotros un espíritu de poder. Debemos sentirnos de esa manera. Debemos sentirnos fortalecidos. ¿Bien? Cuando estamos débiles, debemos estar
avivando el fuego del don de Dios, ¿bien? Buscando palabra de Dios que nos fortalezca, hablando palabra de Dios, diga el débil, fuerte soy, ¿bien? Alimentándonos de palabra de Dios, declarando la palabra de Dios y fortaleciéndonos en la fe, hasta levantar nuevamente el gozo y la paz. A Timoteo lo estaba invadiendo un espíritu de cobardía, le quitaba la paz y el consejo, nuevamente, como en la hoja anterior, avivar la fe. ¿Bien? Levantar el nivel que indican estos dos relojes. La fe siempre producirá cierta paz al saber que algo bueno viene delante. Bien, tenemos puesta la mirada en el gozo que está adelante. Falta de dinero, la fe no dice cada vez peor, no se puede hacer nada, ¿no? Sino ya viene la provisión. Gozate y tené paz. Ya viene la provisión. Mi Dios suplirá todo lo que falte, conforme a sus riquezas en gloria. Falta de salud, la fe dice, ya viene la sanidad. Gozate y tené paz, ¿no? El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Bien? Él se llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias. ¿Bien? Trabas en la vida, la fe dice, viene una puerta abierta que nadie podrá cerrar. Por lo tanto, gozate y tené paz. ¿Bien? Poniendo la mirada en esa puerta abierta. Estamos transitando un tiempo de trabas ahora, pero viene una puerta abierta que nadie va a poder cerrar. Me gozo en el Espíritu, porque eso será así. Así lo dice la palabra de Dios. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Miren la determinación del espíritu de fe. ¿Bien? Las circunstancias, ¿cuáles son? Un ejército acampando en contra mío. Guerra que se levanta contra mí. Pero me determino en fe. No temerá mi corazón. Yo estoy confiado. Hubiera desmayado, como desmaya cualquiera en lo natural, si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Tenía puesta su mirada delante. Dios me prometió que vería su bondad. ¿Bien? ¿Por qué no desmayé como desmayan los incrédulos? ¿Bien? Porque tenía puesta la mirada adelante. Y eso me hizo pasar la prueba. Y eso me mantuvo con gozo y me mantuvo con paz. Yo veré la bondad de Dios. Amén. Esos dos niveles necesitamos mantenerlos arriba. Así que alimentar nuestra fe. Bueno, muy bien. Terminamos lo que serían las clases. Vamos a estar viendo estos últimos 15 minutitos los apuntes de del último video de Barry Bennett. Que hablaban sobre cómo recibir la sanidad. Salmo 91:14. Por cuanto ha puesto en mí su amor, le daré larga vida. Gloria a Dios. Esa confianza podemos tener a los que aman a Dios. Por cuanto ha puesto en mí su amor, le daré larga vida. Salmo 91, hermoso salmo, una confesión de fe, escrito por el espíritu de fe. Bueno, ¿alguien que quiera estar compartiendo? Yo quería compartir, o sea, lo que me llamó la atención también, lo que dijo en la lección 8, no hay que sentir culpa
por ir al médico, porque él le pasó que se enfermó de cáncer. Dice que tenía un cáncer de piel. Sí. Cuenta el testimonio, después le agarró hepatitis también. Después también tuvo otra situación con el hijo, pero él que no creyó. O sea, el del cáncer, él dice que empezó a escuchar audio, empezó a escuchar leer y empezó hasta que sintió la voz de Dios que le dijo que estaba sanado. Y después de la hepatitis también. Tampoco dice que estaba amarillo, que tenía que quedarse mucho en la cama. Y bueno, y acá también que le mostró que no era así, porque él decía que por su llaga había sido sanado. Y después, bueno, donde habló del hijo, que lo iba a perder la esposa. Y bueno, él no creyó en su corazón, dice que él no lo creyó en lo que le dijo el médico, después fueron a otro médico y después nació bien y ahora sirve al Señor. Y bueno, ahí vemos que cómo Dios en él cuántas cosas hizo, cuánta sanidad produjo, pero por estar ahí no se deprimió, sino que empezó a creerle a Dios y a escuchar cosas que lo alimentaban, como decía recién. Si no los alimentamos, capaz que ella que no estaría o hubiese tenido otra cosa más invasiva, pero él decidió en estas tres circunstancias creerle a Dios. Claro, Dice que la claro. palabra es vitamina. Dice la palabra es medicina, es vitamina. Bueno, dice que por milagro podemos recibir sanidad, podemos... dice que nosotros podemos tener nuestro propio milagro, porque él en el cáncer, estaba él, o sea, escuchando y todas esas cosas. Dice que uno puede tener nuestro propio milagro si leemos, si creemos y si ponemos en fe, ¿cierto? Seguro, seguro. Sí, es así, es así. Y justamente este curso es para eso, para que tengamos todos nuestro milagro. Sabiendo que es la voluntad de Dios, sabiendo que es un hecho y alimentando su palabra hasta, hasta que la sustancia espiritual se haga sustancia material. Sí, Sepamos que lo que sale de la palabra de Dios, de la boca de Dios, es poder. Y ese poder se transforma, es poder creador que sigue estando activo. Pensemos que Dios habló y todo lo que vemos fue creado por esas palabras, ¿no? Y hoy sigue hablando, y su palabra escrita salió de esa misma boca, ¿bien? Y tiene ese mismo poder. Así que comparando con la creación del universo, tal vez lo que necesitamos es tan diminuto, ¿no? Hablando, no sé, no solo de una gripe, de un cáncer, es tan diminuto la creación de una pierna amputada, es tan diminuto comparado con la creación del universo, ¿no? Y la limitación que tenemos en nuestras cabezas que tenemos que romper con eso. Cierto. En Azusa, no recuerdo si conté este testimonio, pero en Azusa creció un brazo desde el hombro, lo vieron formarse adelante de sus ojos en medio de la reunión. Desde un hombro se iba formando el hueso y se iba llenando de carne, ¿bien? Hasta que terminó formándose todo el brazo, con los dedos, con las uñas, todo completo. ¿Bien? Está el testimonio en un, no sé si escucharon o vieron algún programa de Sid Roth,
En YouTube busquen Esto es Sobrenatural, de Sid Roth, y es un programa, un hermano que hace más de 35, 40 años que está estudiando todo lo sobrenatural dentro del cristianismo, e invita gente que se mueve en milagros, ¿no? Y esto ¿Cómo lo dijo? cuenta ¿Cómo Sid, se llama? Sid Sid, Roth. Sid Roth. Sid Roth. El programa se llama Esto es Sobrenatural. Y bueno, cada programa trae un invitado nuevo, pero ya hay programas viejísimos con héroes de la fe, con evangelistas de sanidad antiguos, porque es un hombre grande y hace como 40 años que hace el programa. Y cuenta el testimonio un hombre mayor que él era chiquito cuando estuvo en la iglesia de los ancianos de la iglesia de Azusa. Los ancianos de la iglesia del movimiento de la calle Azusa, la iglesia que se queda formada, él era chiquito ahí cuando estaban ellos. Y este testimonio lo cuenta de ahí, ¿no? Tremendo, tremendo. O sea, las limitaciones las ponemos nosotros. Dios no pone ninguna limitación. Necesitamos romper con las limitaciones, porque para Dios todo es posible, y para el que cree también todo es posible. Bueno, comparto lo de las 7 revelaciones que te pueden sanar. Primero dice, Bien. Dios no puede negarse a sí mismo, Él es vida. Segundo, la palabra de Dios es espíritu, vida y medicina. Tercero, el poder del pecado ha sido destruido, nos ha lavado, nos ha perdonado. No vivir con la conciencia culpable, estamos libres de condenación. Cuarto, que Cristo llevó todas las enfermedades en la cruz, hecho maldición. Después, quinto, las enfermedades representan una obra del diablo. Revelación de la victoria de Cristo en la cruz. Dios es amor, que nombraba primera de Juan 4:8, 4:18, que eso no anoté lo que decía, ¿no? La séptima, revelación de su bondad. No puede negar su naturaleza. Dios es bueno y no puede negar su naturaleza. Él no quiere la enfermedad. La sanidad es siempre, siempre su voluntad. Tú puedes reinar en vida, tú vives en una casa temporal y debes ser dueño de esta casa, o sea, del envase que habitamos, ¿no? Sí, sí. Bueno, Amén. eso Amén. Las 7 revelaciones que te pueden sanar. Dios no puede Pastor, yo negarse quería a sí agregar mismo. algo. Sí. Siempre tengo que acotar algo. Lo que yo No, está anoté bien. y me pareció muy importante, que él hablaba, aprender a escuchar la voz de Dios, ¿no? A creerle por la palabra, que la medicina, la palabra nos sana, decía él, y lo aclaraba. Donde hay una convicción, hay una certeza, hablaba, y él especificaba, por medio de milagros. Y ahí hablaba justo de lo que usted decía de los ejemplos de los milagros, que a veces lo vemos y no lo podemos creer, diciendo, ¿cómo puede ser? Pero en el transcurso del tiempo, y él hablaba de lo que hablaba la hermana Griselda, sobre su hijo, que los médicos le dijeron no, que su hijo no se va a formar en la bolsa y se va a morir. Y él no lo creyó, dijo, no, eso no es real, no es, y no lo creyó, y ese bebé hoy tiene, no sé cuántos años tiene, pero porque no lo creyó. Entonces, aprender, y él aclaraba eso, ¿no? De aprender a escuchar la voz de Dios. O sea, ¿qué estamos escuchando realmente? Si Dios, como decía Graciela, Dios es el que nos da la sanidad. ¿Por qué no lo escuchamos a Él y dejemos de aturdirnos, ¿no? Pongo así, aturdirnos, con cosas que realmente no nos suma, nos resta constantemente, ¿no? Si ponemos en la balanza las cosas que Él nos hace bien y las cosas que hace mal,
como siempre decimos, Dios es amor, o sea, Él no va a querer que nosotros tengamos daño, nos enfermemos y pasamos un montón de cosas, ¿no? Pero hay gente que le cree más a esas cosas y no escucha la voz de Dios. La voz de Dios es amor, Él nos sana, Él quiere que estemos bien, que estemos restaurados, sanados, ¿no? Y yo Claro. rescaté eso porque dije, es verdad. Si nosotros vemos la gente en la iglesia misma, hay gente que está enferma por años, que toma Ujú. pastilla para esto, tiene un kit de pastillas, este para la presión, este para el colesterol, este para esto, ¿no? Y eso a veces conozco una hermana que decía, toma esta pastilla para eso, hasta que se compró su casa y se olvidó de las pastillas. Se Ah, le mira. fueron los dolores. Su problema era su casa, o sea, Sí, cuántas sí, cosas estaba enferma en su mente, porque si se claro, hubiese escuchado la voz de Dios, hubiese sido totalmente fuera hace un montón de esas pastillas, claro. pero gracias a Dios ya no toma más la pastilla. Gracias a Dios por la casa, ¿no? Bueno, un poco lo último que vimos, ¿no? El gozo y la paz. Vivir debajo de esos valores. Entonces la ansiedad por el techo, la ansiedad por el lugar, la mantenía viviendo sin fe, no andando por fe, viviendo debajo de los niveles normales de fe. Bien. Entonces, bueno, termina enfermándose por la ansiedad. Tremendo. Una preguntita más, Juanpi. La otra vez escuché a Luis Palau, antes que él muriera, antes que ya estaba con la enfermedad, al poco tiempo murió, y él contaba que él nunca tomó medicamento. Muy rara vez Tremendo. toma. Y dice, y la esposa estaba llena de medicamentos. Dice, toma pastilla para esto, pastilla para lo otro. Yo digo, ¿en qué consiste eso? Siendo un matrimonio con un pastor, un marido que tenía con tanta fe y con tanta, que dice que ni una aspirina. ¿En qué se basaría eso? Me Que quedó somos, pensando, que me quedé somos pensando. individuos, Claro. que somos individuos y que la fe es individual, ¿no? Ah, sí, La sí, fe es no, individual, ¿no? eso, porque digo, si él está así, sí, ahora entiendo. Sí, sí, sí. Por ejemplo, John Lake, uno de los que están dentro de ese libro, Los Generales de Dios, uno de los más grandes evangelistas de sanidad de los últimos tiempos. Y también la mujer falleció en el campo misionero en los primeros años de misiones, ¿no? Y, y él se había ido a un congreso. Dice, si yo hubiese estado, no se hubiese muerto. Y si hubiese llegado temprano, la levantaba. El hermano es el testimonio que le habían puesto espuma de la boca que salían de las personas que tenían peste bubónica Ah, sí. y que se morían miles y miles y ellos iban y ministraban en el medio de una pandemia tremenda, iban y ministraban y no les pasaba nada. Y le dijo a un médico, tiren bacterias acá y miren lo que pasa a través de un microscopio y van a ver que se van a morir. Y cuando lo hicieron, se murieron. Y él le daba crédito a la ley del espíritu de vida. Dice, Claro. a Dios, por supuesto, pero dice, esto es por la ley del espíritu de vida que habita en mí. La ley del espíritu de vida rompe la ley del pecado y de la muerte, por lo tanto de la enfermedad. Así que el espíritu de vida que habita en mí mata todo lo que es negativo. Pero esa era su fe. Claro. Bien. Igual, bueno, después otros estudios dicen que habían, porque investigué bastante la vida de algunos hermanos así de la fe, y había mucho celo cuando había llegado a Sudáfrica y parecía que le ponían algo en el agua a ellos y que la mujer como que muere envenenada, ¿no? Parecía que le ponían algo en el agua.
Así todo, bueno, a él no le hacía daño. Claro. La palabra dice, beberán cosas mortíferas y no les hará daño, pero Sí. tiene todo que ver con la fe. ¿Bien? Claro. Hoy, perdón, hoy estuve escuchando, estaba cosiendo y me puse a escuchar a Kenneth Hagin. Hagin. Bueno, impresionante los videos que hay un montón. Sí. Hay un montón de él. Sí. Está excelente. Y después había un audiolibro también, pero preferí escucharlo a él directamente. Está muy bueno, muy bueno, es bien recomendable para ponerlo así y escucharlo mientras hacemos algo, ¿no? ¿Cómo se llama, voy Graciela? a estar compartiendo Kenneth Hagin. Sí. Kenneth Hagin. Lo pones en YouTube y aparecen un montón de videos y audiolibros también hay sobre sanidad. Sí. Bueno, es el autor del libro de las últimas lecturas que les pasé de fe. Los 4 capítulos esos que hay sobre fe, está buenísimo. Es Kenneth Hagin. Sí. Así que, muy bien. Bueno, lindo. Y también hablaba de las 6 razones para tener fe para sanidad. Sí. Tal vez son medias repetitivas, pero bueno, lo dio todo comprimido a lo último, rápido. Sí. Dice, se acaba el tiempo y metía todo rápido lo que no había entrado, ¿no? Los nombres Primero, de Dios también dio. La revelación de la voluntad de Dios que se encuentra en sus nombres. Los nombres, sí. Shiren, Nisi, Shalom, Raaj, Sama, Sidkenu y Rafa, que lo dejó para el final. Sanador, exactamente. La obra redentora de Cristo en la cruz, muere por nuestros pecados, pero también por nuestras enfermedades y dolencias. El ejemplo del ministerio de Jesucristo, todos fueron sanados. El mandato de la Gran Comisión en Marcos 16 nos manda a ir y a ser discípulos, pero estas señales seguirán a los que creen, impondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. El ejemplo de la primera iglesia sanaba a todos los enfermos, y la naturaleza de la palabra. Juan 6:63. Mis palabras son espíritu y son vida. Bien, así que tenemos ahí 6 revelaciones para tener fe para sanidad. Bueno, amadas, llegamos al final del curso, pero al principio. Esto recién comienza, ¿eh? Esto fue el puntapié inicial de una vida de fe renovada. Amén. Amén. Puntapié inicial de una vida de fe renovada. Estamos en el, ¿cómo se llama? En el holcito de entrada de la casa, en el porche estamos, de lo que es la vida de fe. Este es el porche. Ahora, bueno, empecemos a disfrutar de todo lo que hay para adelante. El grupo, antes de orar y despedirnos, unos anuncios. El grupo de WhatsApp lo voy a dejar abierto una semana, después lo cierro. Bien. Voy eliminando las personas, porque si no queda armado el grupo. Tengo que ir eliminando todas las personas, y cuando elimino la última persona, ahí ya borro el grupo y queda borrado el grupo. La clase de Classroom, ahí queda abierto eso. Todos los links de YouTube de estos videos ya subí el primer mes. Todos los links del primer mes están en una clase. Bien, ahí están todos los links del primer mes. Ahora voy a armar también todos los links del segundo mes y va a quedar también ahí en una clase. Bien, así pueden ver los videos nuevamente, y voy a estar subiendo videos de Kenneth Hagin, algunos videos de C. Roth, algunos libros,
como para dejarles material también para que continúen todos los días alimentándose en la fe. Y cuando terminan de ver todos, sigan buscando por internet, que hay muchísimos de estos autores. Mayormente yo les voy a dejar nombres de autores confiables, ¿no? Que no están, utilicemos una palabra común argentina, sanata, que no sanatean mucho, ¿no? Porque hay muchos que tiran petardos, ¿no? Pólvora, y es más ruido que otra cosa, ¿no? Estos no, van directo al hueso, al grano, es la palabra, es fe, y es obrar en la palabra. Así que ahí les voy a dejar unos autores en los cuales nos podemos mover con seguridad. Por supuesto, no todo es perfecto, ni aún tal vez dijimos alguna herejía en alguna de las clases, ¿no? Nadie está exento de un error, pero como aprendimos a comer pescado, ¿no? Uno saca la carne y come la carne y saca las espinas. Así debemos hacer. Está el Espíritu de Dios en nosotros que nos da la capacidad para discernir lo que es de Él y lo que no es de Él. Entonces comemos lo que nos alimenta y las espinas las sacamos, las dejamos ahí. ¿Bien? Así que un gustazo haber estado con ustedes. También saludamos a todos los que nos ven por diferido, a los otros hermanos. Sé que veo por algunos Facebook que hay algunos de vacaciones, están subiendo fotos ahí paseando, así que tal vez lo vean a la noche o en la semana el video. Y bueno, también saludos y bueno, un gusto poder haber estado compartiendo esto. Esto es para estar contagiando a la iglesia, ¿bien? Contagiemos a la iglesia de fe, contagiemos a la iglesia de sanidad, rompamos con ese yugo que estuvo por años en la iglesia de que la enfermedad es un trato de Dios, y llevemos la buena voluntad de Dios a los hermanos, sí, liberándolos de ese yugo, de esa opresión. ¿Bien? Jesús vino a romper con las obras del diablo, ¿bien? Y nos manda a nosotros también justamente a romper con las mismas obras. Amén. Ahora,